Muy buenos días, amigos y amigas de las redes sociales. Estamos en una nueva actividad de la serie de conferencias Puno la Historia. Bueno, mi nombre es Andrés Medina, soy administrador del fanpage de Radio Puno y Puno la Historia, y también soy el coordinador y organizador de la serie de conferencias Puno la Historia. Y para las personas que nos ven por primera vez, quiero informarles que estas actividades se vienen desarrollando desde el 2014. Hemos hecho actividades todos los viernes. Ha sido bastante arduo la labor que se ha hecho en estos años, y de todas maneras agradecer a todos los ponentes que han participado en esta serie de conferencias denominadas Puno la Historia, y vamos a continuar hasta donde podamos. Y este año estamos haciendo estas actividades en este tiempo de emergencia, también con el apoyo del Ministerio de Cultura. Es importante indicar esto, y vamos a seguir dándole la pauta para hacer más conferencias en este año. Se vienen sorpresas en el mes de abril, así es que entonces sigan, compartan esta transmisión. Lo único que tienen que hacer es compartir y beneficiarse con toda la información que nos dan los conferencistas en estas actividades. Bueno, vamos a continuar con esta actividad. Esta conferencia es la número 274. Estamos en este mes de marzo hablando sobre hombres y mujeres del Bicentenario. El anterior viernes hemos dedicado la conferencia a Túpac Amaru. Hoy, viernes 12 de marzo, vamos a hablar sobre la vida y toda la trayectoria, todo el aporte de Micaela Bastidas. Estamos ya con el ponente que va a estar a cargo de esta conferencia. Siempre lo decimos, el antropólogo José Barrionuevo Delgado nos está compartiendo bastante información estos años, y vamos a continuar haciéndolo, y le agradecemos por todo su tiempo, su dedicación, sus investigaciones. Y les quiero adelantar que el próximo viernes vamos a estar transmitiendo la conferencia desde la ciudad de Lampa. Así es que entonces, desde nuestra Pucallacta, desde la Ciudad Roja, vamos a estar transmitiendo la conferencia denominado Juan Bustamante, hombres y mujeres del Bicentenario 3. Entonces están cordialmente invitados. De repente nos pueden acompañar. Está permitido salir, por ejemplo, en pequeños grupos, y va a ser en espacio abierto, y de todas maneras sería interesante que ustedes nos acompañen a la ciudad de Lampa. Y también quiero adelantarles que el día 31 de este mes vamos a ir a hacer una selección y recolección de hierbas medicinales con el señor Juan Juárez. Este viaje de estudio vamos a hacerlo el día 31. Vamos a partir del Bancheo Rossi y vamos a ir al lugar de Ácora, a Ayohani. Ahí vamos a recolectar todo lo que es las hierbas medicinales, y también explicando un poquito qué propiedades, qué bondades tiene cada planta. Entonces están cordialmente invitados. Ok, entonces vamos de lleno con esta actividad de la conferencia 274 sobre Micaela Bastidas, y le damos la más cordial bienvenida al señor José Barrionuevo Delgado, que está a cargo de esta conferencia. Entonces le dejamos con él. Bueno, amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. Continuando con estas conferencias que va brindando acá en la dirección del señor Andrés Medina, y que ha estado llevando estas conferencias ya por bastante tiempo. Cuando digo bastante tiempo, son ya muchos años los que se vienen realizando estas conferencias. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de Micaela Bastidas Puyokawa. Y qué mejor rendirle casi un homenaje y hacerles un recuerdo de los hechos de Micaela Bastidas en esta semana que se ha recordado el Día Internacional de la Mujer. Dentro de hombres y mujeres del Bicentenario, se debe recordar no solamente a Micaela Bastidas, sino se debe recordar a la cacica de Acos, Tomasa Tito Condemaita. Se debería recordar
a la hermana de Tupac Amaru, Cecilia Tupac Amaru. Se debe recordar a Bartolina Sisa y tantas mujeres que han luchado no precisamente solo por la independencia, sino también por la libertad que deberían tener hombres y mujeres. Y quizás en esos años de 1780, de la esclavitud en la que estaba sumido la población peruana. Sí, ha escuchado bien, esclavitud. No una explotación del hombre por el hombre, claro. Dentro de ese contexto ya se sobreentiende eso. Pero había esclavitud. En una de sus cartas, Tupac Amaru precisamente indica esto, de que ya es insoportable esta esclavitud en la que está sumido la población indígena. Entonces, vamos a empezar dándoles algunos datos biográficos de Micaela Bastidas. Micaela Bastidas manifiesta ella haber nacido en Pampamarca y en otras de sus manifestaciones indica de que no sabía escribir, no sabía leer ni escribir. Y eso que un poco ha llamado la atención porque imagínense ustedes, una de las mujeres líderes que dirigía esta revolución no sabía escribir ni leer, porque eso es las manifestaciones que dio al oidor Linares de la Mata en Cusco, cuando mediante la coacción, la tortura, le indican que debe tomar su manifestación. Entonces ella indica de que no sabe leer ni escribir. Bueno, ella es natural de Pampamarca. Y algunos indican de que nació en Abancay. Bueno, es una controversia que se nos presenta dentro de la historia, que ojalá en esta disertación logremos ubicarnos, porque ya después de 300 años no creo que esto siga en la incógnita y que nosotros sigamos repitiendo quizás las declaraciones de Micaela Bastidas hechas en Cusco, pero tendríamos que atenernos a hechos objetivos para manifestar definitivamente dónde ha nacido Micaela Bastidas. Y en esta conferencia se va a darse. Tenemos que esclarecer ese asunto. Ella probablemente, digo probablemente, haya nacido en 1745, puesto que algunos documentos manifiestan que en 1760, cuando contrae matrimonio con Tupac Amaru II, manifiesta tener 15 años y Tupac Amaru ya tenía 20 años. Reitero que la unión de esa familia tuvieron hijos. El primer hijo de los Tupac Amaru se llamaba Hipólito, el segundo Mariano y el tercero y último Fernando. Cuando se inicia la revolución de Tupac Amaru, 1780, Micaela Bastidas es una de las principales dirigentes de la revolución. Ella cumple diferentes funciones y las funciones más principales en esta revolución. Ella era la que administraba
los bienes y los recursos que en esos instantes poseían. No solamente como familia, sino los recursos que tenían para realizar ese movimiento, esa rebelión. También tenía una red de espionaje y manejaba directamente Micaela. También recibía y emitía correspondencia con todos los que participaban en el contexto de la revolución. Por ejemplo, existen cartas y escritos realizadas por Micaela Bastidas, y probablemente muchas correspondencias hayan quedado en Cusco, acá en la región de Puno, con los cuales ella casi diariamente mantenía esa correspondencia. Lo extraño es de que esas misivas y esas cartas casi no existan. Más adelante también se les estará indicando de por qué ocurre esto. Entonces, pone diríamos en estos años, su cuartel o la dirección central de esta revolución en Tungazuca. Debemos de recordar de que Túpac Amaru era el corregidor de Tungazuca, Pampamarca y Surimana. Todo esto comprendido, ¿no?, en el corregimiento de Tinta. Él estuvo buscando a que se le reconozca como cacique, y no solamente como cacique, sino como marqués de Oropesa, un título que le correspondía, puesto que sus padres, sus abuelos han tenido ese título de marqués de Oropesa, y ahora ya desaparecidos, tanto sus abuelos como sus padres, ¿no?, a él le correspondía ese marquesado, y con lo cual él reiteradamente presentó recursos en Cusco y en la ciudad de Lima, los cuales, como sabemos, nos muestra la situación jurídica de tanto del hombre como de la mujer dentro del contexto del Virreinato del Perú. Pero ojo, este contexto, cuando yo digo Virreinato del Perú, también tenemos que esclarecer de que la revolución de Túpac Amaru se realizó en dos virreinatos, tanto en el Virreinato del Perú como en el Virreinato de Buenos Aires. Eso tenemos que esclarecerlo, porque reitero, nosotros, los textos, las enciclopedias y los historiadores oficiales manifiestan de que esta revolución solamente se llevó a cabo en el Virreinato del Perú, y nosotros con nuestras investigaciones esclarecemos esto. Toda la región del departamento de Puno pasó a ser integrante del Virreinato de Buenos Aires en 1776, y hemos pertenecido a ese virreinato durante el lapso de 20 años, de 1776 a 1796, que pasados los cuales otra vuelta, ¿no?, ingresamos a ser parte del Virreinato del Perú. Cuando se realiza esta revolución, no solamente intervinieron las autoridades o el virrey de Lima, sino que también interviene el virrey del Río de la Plata. Es por eso que, mediante la dirección de un general apellidado Reseguín, envían un batallón de soldados desde Chuquisaca para sofocar esta rebelión que se tenía dentro de su jurisdicción. O sea, el virrey
de Buenos Aires reconoce ese levantamiento como de mucho peligro para su virreinato. Y nosotros sabemos de que el virrey Jáuregui también de Lima envía a la sofocación de esta rebelión. Tenemos ya el escenario en la que dirigía Micaela Bastidas la rebelión, desde Tungazuca, la parte central. ¿Y por qué manifestamos desde Tungazuca? Ella misma manifiesta ser de la jurisdicción de Pampamarca, nacida en Pampamarca. Entonces su base de operaciones es Tungazuca. De ahí ella percibe de que después de la batalla de Sangará, realizada el 18 de noviembre de 1780, Micaela Bastidas indica a Túpac Amaru que inmediatamente ataque Cusco. Eso es lo que insta Micaela a Túpac Amaru. Pero como sabemos, Túpac Amaru no realiza ese ataque, más bien inicia a propagar su rebelión en toda la parte del Collao, en todos los pueblos de la región de Puno. Muchos dirán que estratégicamente no ha sido o no estaba bien realizar esa propagandización de la rebelión. Más bien debería de atacarse inmediatamente a Cusco después de esa batalla de Sangarará. Muchas personas no conocemos la geografía. El año del 2019 nosotros realizamos una caminata a la ciudad de Cusco. En esa caminata percibimos lo difícil que hubiese sido atacar la ciudad de Cusco. Peor después de una batalla. Después de la batalla habían heridos. Después de la batalla, bueno, había la dispersión de gente, no había alimentos y más. Lo que nosotros percibimos al realizar esa caminata es de que desde Sangarara hasta Cusco no está pues a 5 kilómetros, a 10 kilómetros, menos a 20 kilómetros, ¿no? Y no, que tendrían que trasladarse por lo menos más de 100 kilómetros. Y todavía en esos años los medios de comunicación no estaban como ahora, por lo menos hay una carretera, ¿no? Muy difícil, totalmente difícil. Ellos transitarían por lo que se denominan los chaquiñán, o sea, por donde transita solamente personas. Y para llevar las municiones, los cañones que ellos tenían, un poco difícil, y la gente que tras una batalla recién estarían recuperándose los heridos. Reitero, la falta de alimentación, porque también se incrementó, después de la batalla de Sangarara, se incrementó las milicias, llegando a tener en un momento determinado Túpac Amaru 40.000 hombres. 40.000 hombres para los cuales debería de haber la correspondiente alimentación. Muchas personas, como yo también, me pregunto, 40.000 personas, y en Cusco solamente 3.000. 3.000, y cuando llegaron ya los refuerzos de Lima, había un contingente llegaron a lo máximo a tener 17.000 soldados. Soldados de guerra, por supuesto, en la ciudad de Cusco. Y en este lado de Túpac Amaru estaba por los 40.000. Quizás por los 50.000 personas, pero que no tenían armamento. ¿De qué estaban armados? ¿Acaso no era de que estaban armados de rejas, de lanzas,
A lo sumo, pienso que tendrían 1 o 2 cañones, ¿no? O sea, la diferencia estaba en la calidad del ejército, no en la cantidad. Si bien Tupac Amaru, reitero, tenía 40.000 soldados, en el otro lado llegaron a tener a lo más 17.000 soldados, pero la diferencia estaba en las armas. En las armas. Porque en este lado de los realistas habían cañones, habían fusiles, pero en este lado ya también se carecía de ellos. Simplemente abrían esas rejas, esos sables y las ondas, ¿no?, que generalmente eran utilizados y siempre han sido utilizados por la gente para cualquier manifestación y en esas refriegas o en esas batallas que se ha tenido en esos años. Volvamos a Tungazuca. Reitero, Micaela Bastidas emitía y recibía las correspondientes misivas que le llegaban, misivas, cartas, notas que llegarían a Tungazuca. En 1781, año en que es apresado en Langui Tupac Amaru, Micaela Bastidas es apresada en Chumbivilcas, conjuntamente con su hijo, el pequeño Fernando, que en esos años tenía 11 años. 11 años, un niño de 11 años que presenció en la ciudad de Cusco el martirologio de Tupac Amaru, el asesinato de su madre, de sus tíos. Bueno, hablamos de un niño que ha sido lacerado, tanto corporalmente y así también como en el alma y el espíritu, del cual nunca más se recuperó. Entonces, cuando se le toma prisionero a Tupac Amaru, y el cual es sentenciado en Cusco, ha sido conjuntamente con Micaela Bastidas. A Micaela Bastidas, en la ciudad de Cusco, días antes de su sentencia, le hacen el correspondiente requerimiento de información, y esto lo hace el oidor de la Mata Linares. Ella le pregunta de dónde era, y ella contesta ser de Pampamarca, ¿no? Y le sigue preguntando, ¿no?, de que si sabía leer y escribir. Ella manifiesta que no, y eso está registrado en esos documentos que se ha escrito en esos años. O sea, esto está documentado donde manifiesta eso. Entonces los historiadores, todos los historiadores, bueno, manifiestan de que verdaderamente Micaela Bastidas no sabe leer ni escribir, nacida en Pampamarca. Y ahí queda todo. Y nosotros en esta oportunidad queremos manifestar nuestras investigaciones, a los cuales llegamos con una conclusión de que Micaela Bastidas sí sabía leer y escribir. Porque imagínense, estar a cargo de la dirección de un movimiento revolucionario que ha estremecido no solamente el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata, sino estremeció toda América y parte del mundo europeo.
hasta hoy día hay historiadores, investigadores que se hallan asombrados de cómo ha sido la repercusión de esta rebelión de Túpac Amaru. Y también llama la atención la forma como las autoridades quisieron reprimir o reprimieron esta revolución. Y esto llega a nuestros años. Y precisamente este año que se cumple el bicentenario de nuestro país, bajo nuevas formas, en otro tiempo, seguimos teniendo los mismos problemas sociales, políticos, económicos en nuestro país. Se sigue teniendo los mismos problemas. Si esos años de 1780 mantenían a la gente en la ignorancia, esos años de 1780 mantenían a la gente en la esclavitud, este año del 2021, ¿en qué situación se encuentra la educación en nuestro país? ¿Acaso no es casi similar? ¿Qué hacen nuestras autoridades o las autoridades pertinentes respecto a la educación? Imagínense, siempre con un sentido excluyente, siempre con un sentido de rezago, siempre con un sentido de olvido. En Lima se pueden dictar clases por el internet, pero en el interior del país, caso de la región de Puno, no existe esa comunicación del internet, más que todo en el sector rural. En las ciudades a duras penas. Y entonces, ¿cómo estamos en la educación? ¿Se cumple o no se cumple con la población estudiantil? Absolutamente nada. Bicentenario. Sí, seguimos en lo mismo, seguimos similarmente, casi en lo mismo de esos años de 1780. 2020, perdido el año. 2021 se está visibilizando en un sentido de pesimismo este año del 2021. ¿Por qué? Seguimos en lo mismo, no hay los tablets. Se dijo que entregarían tablets a todos los estudiantes de la región de Puno y no sé, no escucho que hayan entregado esos tablets para que se realicen el estudio normal y correspondiente a este año 2021. Han pasado desde esa revolución de Túpac Amaru 240 años y seguimos lo mismo casi, sin los servicios que debería de prestarse no solamente a los estudiantes, sino a la población en general. Agua, desagüe, servicios esenciales, básicos, que no tienen nuestras poblaciones. Bueno, Micaela Bastidas
percibe más que cualquier otra mujer, adelantándose a ese tiempo, de cómo vivía la población peruana, de cómo no eran respetados sus derechos, de cómo no tenían libertad, de cómo las autoridades manejaban y implantaban justicia, con un cliché que hasta estos días se arrastra. Existen las leyes, pero nadie las cumple. Las leyes están ahí, pero nadie acata las leyes. Respecto a eso, en nuestro país, este año del bicentenario, ¿están las leyes? ¿Cuántos encarcelados tenemos de los que cometen infracción a esas leyes de las autoridades actuales? Ya vamos acercándonos a nuevas elecciones. Los que postulan al Congreso, los que están postulando a la presidencia, ¿se han cumplido las leyes en ellos? Estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo y eso tenemos que verlo objetivamente. Por eso decimos que la gesta de Micaela Bastidas repercute a través de los siglos y seguirá repercutiendo a más adelante. La gesta que ha tenido esta mujer no ha sido en vano. La gesta que ha llevado Tupac Amaru no ha sido en vano. Siempre vamos a tener como un norte en nuestra historia, porque para eso sirve la historia, para poder entender tanto nuestro pasado como nuestro porvenir. Para eso sirve la historia. No es de que digamos es el recuerdo de fechas, de nombres y ahí queda todo, y con unas cuantas celebraciones. No, nos marcan el derrotero que tenemos que seguir más adelante. Nos hace conocer el presente en la que estamos viviendo. Y cuando yo digo que Micaela Bastidas sabía escribir, sabía leer, sí, ahí están las cartas. Les voy a leer una carta de Micaela Bastidas a Tupac Amaru. Chepe mío, yo ya no tengo paciencia para aguantar todo esto, pues yo misma soy capaz de entregarme a los enemigos para que me quiten la vida, porque veo el poco anhelo con que ves este asunto tan grave que corre en detrimento de la vida de todos. Y estamos en medio de los enemigos que no tenemos ahora segura la vida, y por tu causa están a pique de peligrar todos mis hijos y los demás de nuestra parte. Harto te he encargado que no te demores en esos pueblos donde no hay que hacer cosa ninguna, pero tú te ocupas en pasear sin traer a consideración que los soldados carecen de mantenimiento, aunque se les dé plata, y esta ya se acabará al mejor tiempo, y entonces se retirarán todos, dejándonos desamparados para que paguemos con nuestras vidas. Tungazuca, diciembre 6 de 1780. Es una de las cartas que envía y es una correspondencia, ¿no? Es una correspondencia militar que tenía Micaela Bastidas con su esposo. ¿Por qué manifiesta Micaela Bastidas que no sabía leer ni escribir?
porque después de la revolución, las autoridades desaparecieron todo vestigio. En otras palabras, literalmente barrieron con todo relacionado a los Tupac Amaru, relacionado al movimiento de esa rebelión. Absolutamente todo, hombres, cosas, animales, terrenos, qué sé yo, con todo barrieron. Prohibido hablar de los Tupac Amaru. Exterminaron hasta la cuarta generación. Hasta la cuarta generación, escúchenme bien, exterminaron a la familia Tupac Amaru. La otra vez manifesté que la única persona que se salvó fue ese Tupac Amaru recibido por el gobierno de Buenos Aires, por el gobierno de Argentina, el año de 1820, donde el gobierno de Argentina le da pensión vitalicia a, no sé si es Francisco o Juan, que se llamaba Juan o Francisco Tupac Amaru, el único Tupac Amaru que sobrevivió a todo esto. El gobierno argentino, en reconocimiento de que esa rebelión se realizó en el Virreinato de Buenos Aires, en reconocimiento a eso y pidiéndole a que escriba un libro, le da esa pensión, que por supuesto ese Tupac Amaru sobrevivió muy poco tiempo. Cuando digo poco tiempo, no pasó de 4 a 5 años. No existen documentos, no se sabe qué fecha nació Micaela Bastidas, porque desaparecieron la partida que generalmente se realizaba cuando le bautizaban, ¿no? La partida parroquial, y desapareció toda clase de documentos. Y si hay una que otra carta que actualmente manifestamos y los cuales ya se ha dado lectura, es papeles desperdigados que hayan quedado en manos de personas que también han tenido bastante respeto y consideración, ¿no?, a la persona tanto de Tupac Amaru como de Micaela Bastidas. Señor José, muchas gracias por la ponencia de hoy día sobre la vida de Micaela Bastidas. Bueno, tenemos algunas preguntas. ¿En qué fecha nace Micaela Bastidas? ¿Hay un documento de repente? ¿Se consigue una fecha? Mira, sabe que al respecto de eso que estamos hablando, ¿no? Micaela Bastidas nace en Tamburco. Según las investigaciones que realicé, ella nació en Tamburco. Tamburco está a unos 2 kilómetros de Abancay, ¿no? Y de seguro que su papá era un mestizo, ¿no? Porque ahí aparece el apellido Bastidas, ¿no? Y en el momento de su ejecución tiene a su lado a su hermano, Antonio Bastidas, ¿no? O sea, cuando ejecutan el 18 de mayo de 1781 en el Cusco, tiene a su lado Micaela Bastidas a Antonio Bastidas, el cual fue simplemente ahorcado, pero que le acompañó hasta la muerte, como diríamos. Y reitero, ella nació en Tamburco. ¿Y por qué manifiesta nacer en Pampamarca? Simple.
Manifiesta porque sabía muy bien lo que se venía, que no solamente iban a matarlo a ella, sino que iban a matarlo porque años después sale decretado que deben de exterminar a toda la familia Tupac Amaru. Dentro de eso estaba incluido la familia de Micaela Bastidas. ¿Dónde tenía su familia Micaela Bastidas? En Abancay. Entonces ella, por esa situación de resguardar, o sea, por no meter a su familia, simplemente negó y dijo de que ella había nacido en Pampamarca, cuando en verdad ella nació en Tamburco, Abancay. Otra de las situaciones que nos manifiesta, o que manifiesto yo, de acuerdo a... Uno siempre empieza a pensar e investigar, ¿no? De por qué Micaela Bastidas no pudo morir de acuerdo a la sentencia. O sea, ella estaba sentenciada a que se dé la pena del garrote. ¿Y cuál era la pena del garrote, no? Era apretar con el instrumento del garrote, apretarle el cuello para que muera de asfixia. Porque antes de ejecutar a Micaela Bastidas, ejecutan a Tomasa Tito Condemaita, a la cual lo ponen en el garrote y le aprietan, ¿no?, el cuello, donde ella muere. Pero Micaela Bastidas, ¿por qué no lo hace? Reitero, por dos motivos, de acuerdo a que yo haya investigado. Uno, porque no pertenecía a la región de Yanaoca. Porque como sabemos, todos tienen, dentro del contexto físico que tienen las mujeres, el cuello como lo tendría Tomasa Tito Condemaita, ¿no? El cuello un poco grueso, las mujeres. Pero en Abancay, cualquiera puede ir a Abancay. La mayoría de las mujeres son mestizas y tienen el cuello muy delgado lo tienen. Entonces, al momento de ejecutar esa sentencia, simplemente el garrote no funcionó. Entonces, de acuerdo a su contextura física, más corresponde su contextura física al departamento de Apurímac que al departamento de Cusco, o a la región de Yanaoca, que se encuentra a 3.800, 3.900 metros de altura sobre el nivel del mar. Esa sería, ¿no?, un esclarecimiento, porque los historiadores de ahora siguen manifestando de que hay que atenerse a las declaraciones que haya hecho al oidor Linares de la Mata en Cusco, pero no tiene sentido. Se tiene que esclarecer ya esto. Tenemos que hablar con la verdad, no podemos mentir. Que una dirigente no sepa leer ni escribir ya es algo ridículo, ¿no? Ridículo porque inclusive no solamente estuvo a la par de Tupac Amaru, ella era prácticamente la que manejaba todo el movimiento de la revolución. Tenía espías, recibía y emitía cartas, ella veía la administración de los bienes, bueno, y también sentenciaba autoridades. Entonces tenía un poder máximo, y hoy día puedo decir de que ha sido una mujer completa, sabía muy bien qué es lo que estaba ocurriendo en esos años de 1780. No solamente a su familia, a la población, sino a todo el virreinato. Muchas gracias, señor José. ¿Nos puede adelantar el día viernes próximo? Vamos a estar hablando sobre Juan Bustamante, en Lamba.
una invitación para el público que nos está viendo. Sí, vamos a seguir dentro de este contexto de hombres y mujeres del Bicentenario, pero siempre con esa perspectiva de que yo no voy a rendir un homenaje este año que se cumple el Bicentenario y festejos y nada más, sino ver el ejemplo que han dejado esos hombres y esas mujeres para que nosotros podamos percibir el contexto social, político, económico en la que nos encontramos. Eso es lo que tenemos que ver. Y el derrotero que tenemos cada uno de nosotros, que tienen nuestras familias, que tienen nuestras poblaciones, que tienen el Perú, las regiones, los departamentos, los distritos, los pueblos, ¿no? ¿Cuál es nuestro norte? Si esos años ellos han estado buscando libertad, han estado luchando por la justicia, nosotros también tenemos que ver eso, enmarcados dentro de lo verdadero, dentro de lo justo. Gracias.